Nos ubicamos ahí en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 en adelante. Recordemos, hermanos, brevemente que el domingo anterior iniciamos una serie de visiones, como las cosas por venir, es decir, de hechos, de acontecimientos que van a tener lugar en el futuro, un futuro del que nadie tiene fecha, ningún ser humano tiene fecha, aún ni los ángeles. No hay fecha, sin duda un día llegará. De que va a llegar, pero nadie sabe cuándo será. Entonces, esta es una de las conclusiones que nosotros podemos extraer de este maravilloso libro. Tenemos que estar preparados. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para todo lo que ha de venir. Nuestros ojos deben estar puestos en el cielo, esperando el levantamiento de la iglesia, más que puestos los ojos en el cielo, más que en la tierra, hermano. Lo cual no debe implicar una pérdida del sentido de la realidad también, sino un sentido de trascendencia, preparándonos para la eternidad. El cristiano no solo debe ser bueno, sino que además debe trascender, no solo ser bueno, sino que debe trascender. Y este libro, con todo su contenido, nos invita a ser nosotros trascendentes, a mirar más allá de lo que humanamente podemos ver con nuestros sentidos naturales, más allá de lo que podemos palpar, de lo que podemos tocar, oír y sentir. Apocalipsis es una invitación, hermanos, a desarrollar una perspectiva eterna, porque nos invita a mirar al cielo, a levantar nuestros ojos y mirar al cielo, pero sin despegar a los pies del suelo, de la tierra. La Biblia nos cuenta del principio, nos habla del principio, pero también nos habla del final, y nos conviene conocer ambas historias, el principio y el final. Dice la Biblia que todo comenzó ¿con quién? Con Dios. Comenzó con Dios, porque todo, dice su palabra, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y Apocalipsis nos habla del propósito de nuestra vida. Y no se trata de nosotros. El propósito de nuestra vida, hermanos, excede en mucho a nuestros propios logros, a nuestra tranquilidad e incluso a nuestra felicidad. Para el cristiano, el propósito de la vida no es ser feliz, sino es ser como Cristo. El propósito de nuestra vida es mucho más grande que nuestra familia, que nuestras carreras, nuestros propósitos, aún nuestros sueños y anhelos. Es más grande porque la Biblia dice que nosotros nacimos por la voluntad y para propósitos, para su propósito de Dios. Y a diferencia, hermanos, de lo que dicen muchos libros de autoayuda, no vamos a encontrar el sentido de nuestra vida en esos libros, de nuestro interior. Y dado, hermanos, que usted y yo no nos creamos a nosotros mismos, tampoco hay probabilidad de que nosotros mismos nos hayamos podido hacer. No hay ninguna probabilidad. Dios, hermanos, es el punto de partida. Dios es el punto de partida. Usted, hermanos y amigos, existimos, todos nosotros existimos
solo porque Dios desea que nosotros existamos. Así de simple. Dios desea que nosotros existamos. Y esto que, porque nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y permítame decirle que hasta que no comprendamos eso, nuestra vida no va a tener sentido. Comprender que nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Debemos comprenderlo, tenerlo siempre en mente. Este libro de Apocalipsis, hermanos, nos ayuda a situar nuestra mente en el futuro celestial, en la eternidad. Nos ofrece un punto de vista que trasciende los problemas de nuestro día a día. En el cielo, nos pone en el cielo. Entonces, es una ventana abierta hacia el futuro, hacia un futuro que la Biblia denomina los últimos tiempos, y que a todo ser humano le interesaría o le debe interesar conocer. Entonces, fíjense que muchos adivinos, muchos profetas y quizás el almanaque han aventurado, no sé si usted ha escuchado, pero han aventurado sobre fechas exactas sobre el fin del mundo, el fin de todo este sistema de cosas, dice. Y la Biblia predice, de hecho, un fin del mundo, al menos tal como lo conocemos. Conocerlo, hermanos, nos va a ayudar a valorar mejor nuestro presente, a invertir más en nuestro futuro eterno y a trabajar, hermanos, más intensamente en lo que realmente es importante. Que toda criatura conozca el plan de Dios para su vida, para poder vivir eternamente. No temporalmente, sino que para vivir eternamente. Entonces, situándonos en la palabra, nosotros recordemos que en los versículos atrás, el autor del libro, el apóstol Juan, había sido trasladado en el Espíritu al cielo, donde fue espectador de una serie de asombrosas visiones. Juan apenas podía traducir lo que había visto en palabras. El trono de Dios, los 24 ancianos que le adoraban, esos 4 seres vivientes alrededor del trono. Y el domingo anterior reflexionamos acerca de la posible interpretación de estos particulares 4 seres vivientes. Y mencionamos que lo más probable es que se tratara de querubines, unos ángeles muy especiales que según la Biblia rodean y alaban a Dios constantemente. Esos 4 seres vivientes, junto con los 24 ancianos que ya vimos. Por otro lado, también comentamos la importancia que Dios otorga, hermanos, a la alabanza que Él desea recibir por parte de los demás seres creados, y que la idea de la naturaleza esté alabando a Dios, la naturaleza entera esté alabando a Dios. Y eso aparece en más de una ocasión en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo número 48, que es una imponente cita diciendo que toda la naturaleza debe unirse para alabar a Dios. Hermanos y amigos, la actividad más humilde e ignorada del mundo puede ser un acto de verdadera adoración, de verdadero culto a Dios. La acción más humilde y aparentemente insignificante. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal función o el principal fin del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Ese es el principal fin. Y nosotros cumplimos ese cometido cuando hacemos lo que Dios nos envió a hacer en este mundo. Un trabajo bien hecho glorifica a Dios. Un trabajo bien hecho, el que sea, en una oficina, en el campo,
en la iglesia, en cualquier lugar. Eso se convierte en un acto de adoración si nosotros lo realizamos, hermanos, con excelencia, con alegría, como haciéndolo para Dios mismo. ¿No lo cree? Y se eleva al cielo ese acto humilde y sencillo y de corazón, se eleva al cielo como un himno de alabanza, como el más grato coro de adoración y alabanza a Dios. Eso es el servicio. Eso quiere decir que el hombre de ciencia, allá en su laboratorio, así como la maestra en su escuela, en la escuela, el que está atendiendo una tienda, un técnico de una empresa o de cualquier obra, la ama de casa en sus labores, todos los que están haciendo un trabajo en el mundo, así como Dios manda, como Dios quiere, como para Dios, todos participan en un acto de adoración global. Si un común y corriente, como lo que con dedicación, con gracia para Dios, es una adoración a Dios. Ahora bien, veamos cuál es el simbolismo de estos 4 seres vivientes que adoran y alaban a Dios constantemente. Dice el versículo 7: el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro o un buey. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Fíjese que no pasó mucho tiempo antes de que la iglesia del primer siglo encontrara ciertos simbolismos en estos 4 seres vivientes. En particular, el relacionarlos con los 4 evangelios y sus respectivos autores: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y esta interpretación simbólica es bastante completa. Es una de las interpretaciones que hizo Ireneo allá cerca del año 170 después de Cristo. Y él mantenía que los 4 seres vivientes representaban, hermanos, 4 aspectos de la obra de Jesucristo, y que a su vez estaban representados en los 4 evangelios. Dice: el primer ser viviente, semejante a un león. El primer evangelio representa al Señor Jesús como rey de reyes. Nació, vivió, murió, resucitó y volverá como un rey. Entonces, todo lo que hace Jesucristo en el evangelio de Mateo, Él lo hace como rey, como Mesías. Entonces el león representaba esa obra poderosa y efectiva del Hijo de Dios, su señorío y su poder soberano. El segundo ser viviente, el becerro o buey, representaba la proyección sacerdotal de su obra, porque es el animal del sacrificio, el becerro. En el evangelio de Marcos, Jesús es presentado como siervo por el evangelista Marcos. Y el tercer ser viviente nos dice que es como hombre, y representa su encarnación. El evangelio de Lucas presenta al Señor Jesucristo como hijo de hombre. En este evangelio entonces se enfatiza la humanidad de Cristo. El cuarto ser viviente, el águila. En el evangelio de Juan se nos comunica, se nos habla de la deidad de Cristo. Ireneo añadió además que estos 4 seres vivientes representaban los 4 pactos principales, mire, que Dios hizo con la raza humana. Y el primer pacto, que fue con Adán antes del diluvio. El segundo fue con Noé después del diluvio. El tercero, al dar la ley
de Moisés. El cuarto fue el que renovó, hermanos, con el hombre por medio de Jesucristo, resucitando y llevando a los hombres en sus alas al reino celestial, al reino eterno. Más adelante, la identificación, hermanos, realizada por otro intérprete como Agustín fue también la que llegó a compararse, a igualarse y a aceptarse incluso, porque correspondía mucho más apegado a los hechos. Ya dijimos que Mateo está representado por el león, porque presenta a Jesús como león de la tribu de Judá. Marcos está representado por el hombre, porque es el que más se parece a un reportaje de una vida humana de Jesús. Lucas está mejor representado por un buey o un becerro, porque nos presenta a Jesús como un sacrificio por todas las clases y condiciones de hombres y mujeres de todas partes. Y por último, Juan está representado por el águila, o mejor representado por el águila, porque él es el ave que vuela más alto, y se dice que es la única criatura viviente que puede mirar al sol sin quedar ciego, sin deslumbrarse. Y sin duda Juan es el evangelio que remonta más a las alturas. Veamos el versículo 8, que nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que se nos presenta la incesante alabanza de la naturaleza a Dios. En esta breve doxología se recogen, hermanos, esos 3 atributos de Dios. Primero, se alaba por su santidad. Se alaba por su santidad. Santidad significa ser diferente, ser apartado. Y esto es especialmente o supremamente cierto en Dios. Santo, santo, santo. Él es diferente a los humanos. Él es diferente, muy diferente a todo lo creado. Precisamente por eso somos movidos nosotros a adorarle, a exaltarle, porque Él es santo. En segundo lugar, se le alaba por su omnipotencia. Su omnipotencia. Dios, hermanos, es omnipotente, es decir, todopoderoso. Él es todopoderoso, o puede hacer cualquier cosa. Las personas a las que iba dirigido el Apocalipsis vivían, hermanos, bajo constante amenazas por el Imperio Romano, un poder que ninguna persona o nación podía desafiar y quedar impune. Entonces, imagínense a los hermanos y amigos, a los hermanos, a las iglesias a quienes estaba dirigido este libro, que lo que significaría para ellos de esa época estar seguros que con ellos estaba el Todopoderoso, el que todo lo puede. Siendo perseguidos por el imperio, escuchar esas palabras, que Él es el Todopoderoso. Entonces, esa es la certeza que nosotros tenemos como cristianos también, cristianos contemporáneos. Disfrutamos, hermanos, de una seguridad que no tiene que ver con la liberación de los problemas normales que tenemos aquí. No se habla de esa liberación de problemas que con el vecino, que con el hijo, que con la empresa, sino que a saber es reconocer que Dios está con nosotros, Dios mismo está con nosotros, el Todopoderoso. Y en tercer lugar, en esta breve doxología, se alaba a Dios por su eternidad, por su eternidad. Los imperios surgen, pero así como surgen, desaparecen. Aún los cielos y la tierra van a perecer,
Pero Dios es siempre el mismo y sus años no acabarán, por lo cual sus siervos habitarán seguros. Usted y yo habitaremos seguros. Así nos dice el Salmo 102, versículos 25 al 28. Dice: el que era, el que es y que ha de venir. Y eso se refiere a Cristo, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Tiene principio? No. ¿El que era? ¿Tiene fin? No. Él se identificó a sí mismo al principio de este libro, diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahí en el capítulo 1, versículo 8. Así se identifica Él para nosotros. Veamos los versículos 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la principal escena de una grandiosa adoración. Ya hemos visto que los 4 seres vivientes representan, hermanos, a la naturaleza en toda su grandeza, y a los 24 ancianos, a la iglesia unida en Jesucristo. Así que cuando los ancianos y los seres vivientes se unen, hermanos, en alabanza, simboliza la naturaleza y la iglesia unida, alabando a Dios. Una alabanza sin límite, una alabanza ininterrumpida. Juan utiliza aquí una figura muy conocida en el mundo antiguo. Los ancianos rendían, dice, sus coronas ante el trono de Dios. En el mundo antiguo, ese gesto era una expresión de sumisión total. Cuando un rey se rendía ante otro rey, tiraba su corona, echaba su corona a los pies del vencedor. Y esta doxología de los ancianos alaba a Dios por 2 cosas: porque Él es Señor y es Dios. Él es Señor y es Dios. Entonces esta frase sería especialmente impactante, hermanos, para aquellos cristianos de aquella época, pues la expresión original para Señor y Dios era Kyrios kai Theos, que era el título oficial y exclusivo del emperador romano Domiciano. Mire, y era precisamente el que los cristianos no reconocían a ese emperador por su semejante pretensión de ser Dios, de ser Señor. La otra razón es que los ancianos alaban a Dios porque Él es creador. Ahora, notemos nosotros aquí lo que dice: porque tú creaste todas las cosas. Y hay algo aquí que quisiera destacar. Un doctor llamado John lo señala en un libro que él sacó hablando del Apocalipsis. Y nosotros podemos notar que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Ellos lo adoran por sus atributos, porque Él es quien es por su voluntad, por su propósito. Todas las cosas existen. El ser humano ha adquirido algún poder, quizás muchos poderes, pero no el de crear, no el de crear.
Él puede alterar, el ser humano puede alterar, puede reformar, y lo que mejor hace es destruir, pero no crea. El ser humano nunca ha creado nada, ni va a crear nada, solo Dios. El universo entero le pertenecen a Dios. Llegamos ahora veamos el capítulo 5, versículo 1. Para ir terminando, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermanos, un día, cuando Dios lo determine, por supuesto, vamos a la eternidad. Por ser hijos de Dios, por haber nacido en la familia de Dios, por el nacimiento espiritual que ocurre cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el único que puede limpiarnos de todo pecado y quien nos puede prometer y quien nos promete una eternidad con Él es Jesucristo. Entonces deberíamos nosotros conocer, hermanos, estos detalles de ese lugar al que vamos. ¿No le gustaría conocer usted esos detalles al que va? Cuando alguien va a comprar una casa, ¿qué es lo que hace primero? La voy a ir a ver cómo está el piso, cómo está el techo, cómo están las paredes. Hemos visto que la iglesia se encuentra en el reino con Cristo. Este libro nos muestra la iglesia en el reino con Cristo. Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Él. Eso nosotros lo hemos aprendido, lo hemos leído. Ahí dice aquí el capítulo 5, que vamos a comenzar, como también lo vimos en el capítulo 4. Él es el Cordero sobre el trono. Él es el soberano y salvador. Él está a cargo de todos los eventos que siguen, de todos los eventos que vienen. Los que vienen y los que siguen en la eternidad. Entonces la escena, hermanos, esta escena se desarrolla en la eternidad. Previo, hermanos, a los eventos de la gran tribulación que se va a desarrollar en la tierra. Pero la iglesia ya está con Él. La iglesia no va a estar, recordemos siempre, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Vamos a estar ya con Cristo. Ahora Juan dice: y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. ¿Cuál es el testigo de esos sucesos? Juan estaba viendo. El apóstol que estaba viendo con sus ojos físicos esas escenas que él intentaba describir. Esa visión de Juan guarda una comparación o paralelismo extraordinaria con otra visión que tuvo el profeta Ezequiel, el cual describió, y él decía: miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella un libro enrollado. Lo extendió delante de mí, dice Ezequiel, y estaba escrito por delante y por detrás, y había en él escritos de cantos fúnebres, gemidos y ayes. Eso escribe Ezequiel, eso dice Ezequiel. Y aunque esta traducción de la Biblia, Reina Valera, esta es una traducción 1969, lo traduce como libro, en realidad se trataba más bien de un rollo, lo que Dios tenía en su mano. Allá en el mundo antiguo, hermanos, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito era en forma de un rollo, no en un formato de libro tal como nosotros lo conocemos en la actualidad. Estaba además escrito, dice, por dentro y por fuera, y eso era típico de diversos tipos de contratos en el mundo antiguo, como los títulos de propiedad, como las actas matrimoniales.
como contratos de arrendamiento, como préstamos y testamentos. Estaba escrito por dentro y por fuera. El rollo contenía todos los detalles del contrato por dentro y por fuera, por la parte de atrás. En este caso se trataba de un título de propiedad, la propiedad de Dios sobre la tierra. Entonces este documento estaba además sellado con 7 sellos. Los romanos sellaban sus testamentos, sus contratos 7 veces al borde de cada rollo, y lo hacían para impedir que fueran abiertos por una persona no autorizada. Los títulos hebreos de propiedad requerían un mínimo de 3 testigos y 3 sellos diferentes, y las transacciones más importantes requerían todavía más testigos y más sellos. Pensamos, hermanos, que aquí se trata de un título de propiedad. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora podemos, o hay varias explicaciones en cuanto a esto, y creemos que es necesario leer varios pasajes de la Escritura que nos enseñan esto. En el capítulo 7 del libro de Daniel dice, capítulo 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, creemos que aquí tenemos una sugerencia, que lo que está entregando al Señor Jesucristo es un título de propiedad de este mundo, de esta tierra en la cual usted y yo estamos, en la cual usted y yo vivimos, porque Él la creó, Él la redimió, le pertenece a Él, y ese es el cuadro que nos presenta aquí. También, hermanos, tenemos una cita también en Zacarías. Usted recordará que dijimos que es necesario conocer el libro de Zacarías para poder conocer el Apocalipsis. Y en el capítulo 5 del versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Luego sigue diciendo en los versículos 2 y 3: y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Hermanos, vamos a finalizar este día, esta tarde, leyendo los 3 versículos siguientes de Apocalipsis, de este capítulo que tenemos, aunque no lo vamos a comentar hoy, sino hasta el próximo domingo. Y dice: vi a un ángel fuerte que preguntaba o pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a dejar hasta aquí esta tarde, y esperamos, hermanos, continuar el próximo domingo, esperándole siempre a usted que venga a la casa del Señor, y a nuestros amigos que van a ver este video, para que puedan o podamos seguir profundizando en este maravilloso libro, un libro muy, muy apasionante, que tiene mucho que enseñarnos a los hombres, mucho que enseñar a los hombres y mujeres de esta tierra, a hombres y mujeres de este siglo XXI. Entonces,
Continuamos el próximo domingo, esperando que el Señor Dios eterno continúe bendiciéndolo. Vamos a dar el tiempo a nuestra hermana. Vamos para despedirnos. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido alabar tu nombre, Señor, hemos podido aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste ese privilegio, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Padre, por todo lo que hemos podido hacer y porque nos vamos yendo, Señor, que toda esta semana, pues, Señor, busquemos tu rostro, te busquemos, Señor, en oración, te alabemos siempre, Señor, donde estemos, y ponemos también nuestra vida delante de ti, Señor, que tú nos protejas, que protejas a nuestra familia, Señor, y si hay dificultades, si hay problemas, Señor, si hay algo, Señor, que nos pueda estorbar, sabemos, Señor, que estamos de tu mano y que tú siempre nos sacas adelante. Gracias, Señor, bendice a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.